Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta siguiente masterclass de nuestro ciclo que hemos organizado en colaboración con la Defensoría del Pueblo de Ecuador y el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Recordemos que a estas alturas ya hemos tenido varias sesiones, la primera con Fabricio Scrolini de Hilda sobre la situación del acceso a la información en tiempos de pandemia. Luego revisamos con Alejandro Barros del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile sobre innovación pública y acceso a la información. Continuamos con Fernando Segura de Juntos por la Transparencia Colombia para revisar lo que se refiere a promover el derecho a acceso a la información y ciertas experiencias en el caso. Hoy tenemos la grata oportunidad, y realmente agradecemos por ello, de que nos acompañe Ileana Hidalgo de el INAI de México. Realmente siempre que hemos tocado este tema se menciona al INAI como uno de los casos realmente de referencia y uno de los referentes a nivel de Latinoamérica en el tema, por lo que realmente nos sentimos con mucha suerte de haber logrado contar con ellos en este proceso. Ileana Hidalgo, que nos acompaña y quien va a llevar esta sesión, es doctora en Derecho por la Universidad Luz Semper. También tiene maestría y licenciatura en Derecho de la UNAM, además de algunos estudios profesionales en universidades de Italia, España, Estados Unidos. En el campo profesional se desempeña como secretaria de Acceso a la Información en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, o sus siglas INAI, donde también fue directora de Auditoría Externa y directora de Gestión en la Dirección General de Atención al Pleno. En su experiencia también se destacan la Coordinación General de la Unidad de Transparencia del Senado de la República, además de asesora de la Comisión de Normatividad y Transparencia en el IEDF, director de organizaciones de representación ciudadana, además su trabajo en diversas y con diversas ONGs, organizaciones públicas y privadas, además investigadora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado. Finalmente, para mencionar, en su importante experiencia, es docente de la Facultad de Posgrado de Derecho en la UNAM y en Centro de Investigación Jurídica también fue profesora, así como en otras universidades de la región. Ha realizado algunas publicaciones en torno al tema, específicamente sobre derecho a la protección de datos personales, tanto en la UNAM como así como columnista en algunas prestigiosas publicaciones. Nos sentimos honrados con su presencia y agradecemos realmente el espacio y la oportunidad, y principalmente a todos ustedes por sumarse a este esfuerzo. Mi nombre es Eduardo Béjar, represento a Fundapi, y ahora, para darnos también la bienvenida, nos acompaña Guido Moncayo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a quien cedo la palabra para luego iniciar yo la sesión con la doctora Ileana Hidalgo. Nuevamente, muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto nuevamente tenerlos en este espacio, como decía justamente Eduardo, hemos organizado este ciclo de masterclass para poner en discusión y ver cómo está la situación actual del ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Como hemos mencionado en ocasiones anteriores, como un derecho llave, un derecho instrumental. Entonces, en ese sentido, reconocemos, como ya también lo mencionaba Eduardo, que el INAI de México, al ser la entidad responsable también de la Secretaría Técnica de la RTA, de la Red de Transparencia y Acceso a Información Pública, es un órgano referente en la región respecto al tema de acceso a información pública. Entonces, es un placer tener aquí en este espacio nuevamente a la doctora Ileana. Muchas gracias por estar en este espacio y bienvenida también para escuchar su disertación, y también nuevamente reitero la bienvenida a todos y todas en este espacio. Muchas gracias. Adelante, por favor, Ileana, bienvenida. Muchísimas gracias, estimado Eduardo. Muchas gracias por la invitación. También muchas gracias, Guido, por esta invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar esta masterclass el día de hoy. Voy a irles compartiendo la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio.
Pues muy buen día a todas y todos los que nos acompañan en este ciclo de presentaciones magisteriales sobre el derecho de acceso a la información pública. También, bueno, pues quiero agradecer y saludar con muchísimo gusto a todos los asistentes en este masterclass que nos están viendo y que nos siguen, que se inscribieron y están ahorita en este Zoom, pero también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Este masterclass muy importante, celebro mucho la realización de aquí el Estado de Ecuador y las fundaciones que están muy interesadas en que sigamos propagando y difundiendo los temas de acceso a la información que sin duda alguna son fundamentales en el quehacer de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, este masterclass sobre buenas prácticas de acceso a la información, pues nos dará mucho que decir, mucho que hacer, mucho que fomentar. También quiero agradecer a la Fundación de Ayuda por Internet, a Fundapi, junto con la Defensoría del Pueblo de Ecuador por esta invitación que me hicieron para poder participar en este panel, en esta masterclass. Es un honor para mí compartir la experiencia desde la perspectiva del Estado mexicano y del propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI, y poder reflexionar desde distintas perspectivas, cosa que nos permite conocer no solo las tendencias del acceso a la información, sino también replicar estas experiencias para la obtención de mayores casos de éxito. Espero con muchísimo gusto poderles transmitir conocimiento y aprendizaje que pueda ser empleado por ustedes en sus distintos ámbitos de aplicación, en sus distintas naciones, porque no solamente nos están viendo de México y de Ecuador, sino también nos están viendo de toda Latinoamérica, ya que bueno, el trabajo que ustedes están realizando internacional a través de la RTA también, que ahorita pues sí, justamente tenemos el gusto de presidir, pues nos hace ir más allá de las fronteras de México y de Ecuador. Entonces, pues felicito mucho también esta iniciativa y mi más sincero agradecimiento. También me gustaría mencionar que mi participación se está moviendo. Que mi participación se encuentra dividida, la voy a dividir para esto en 3 partes. La primera de ellas, bueno, vamos a tratar el tema de la importancia del acceso del derecho a la información. En la segunda vamos a ver un poquito lo referente a los antecedentes de este derecho y cómo ha ido permeando en México, ¿no? Y bueno, pues finalmente voy a enfocarme a exponer casos de buenas prácticas que han sido muy benéficas y que nos han abierto muchísimo las puertas, ¿no? Lo anterior, bueno, pues para tener una visión más completa y estructurada, para conocer por qué México ha dado grandes saltos en la materia hasta convertirse en un referente a nivel nacional en esta materia, ¿no? Y pues bueno, por ello entiendo que también la invitación y por ello entiendo que también pues tiene que ver que el día de hoy estemos aquí. ¿Sí se alcanza a ver bien la pantalla? Aquí no me deja ver muy bien, pero bueno, espero que si tienen algún... Ah, sí, ya vi, parece que se ve perfectamente. Entonces, Sí, ahí se ve muy bien. Para que, perfecto. Aquí ajustando los detalles técnicos. Un segundo. Ok, perfecto. Bueno, pues el acceso a la información, sin lugar a dudas, se ha convertido en parte fundamental de las agendas de todos los estados a nivel internacional. Prueba de ello, pues es la constante generación de encuentros en donde se intercambian experiencias, visiones y prácticas exitosas que nos permiten contribuir en la promoción de estrategias de políticas públicas, sobre todo encaminadas a consolidar no solo una cultura de la transparencia en la región latinoamericana, sino también en reforzar la legitimidad de nuestros sistemas democráticos. El derecho de acceso a la información también ha venido evolucionando de manera acrecentada en las últimas 2 décadas.
Los esfuerzos constantes por abogar en instituciones cada vez más transparentes han servido para impulsar reformas al interior de todas las administraciones públicas en los 3 niveles de gobierno, conllevando a modificar legislaciones, prácticas y estructuras para garantizar pues el derecho de que cada persona, cada ciudadano, tenga o pueda recibir la información que solicita, que requiere, ¿no? Situación que se ha traducido en, pues nada más y nada menos que en la aprobación de 23 leyes de acceso a la información en la región latinoamericana. Pues como podemos observar en la imagen, vamos a... Permítanme tantito. Perdón, aquí cuestiones técnicas brevemente. Ajá. Ahora sí. La que sigue, perfecto, ahora sí ya. Bueno, como les decía, como podemos observar en esta imagen que les estoy mostrando, son relativamente pocos los países que faltan por implementar leyes en la materia. Si ustedes se dan cuenta, en el mapa podemos observar la parte rosa, es justamente la parte en la que ya tenemos estas 23 leyes de acceso a la información, y las partes más obscuritas, las moradas, pues son aquellos estados de naciones que todavía no contemplan, ¿no?, su ley de acceso a la información. Como ustedes pueden ver, pues realmente es significativo ver el avance tan importante que se ha logrado, ¿no? La importancia de la aprobación de estos marcos normativos radica justamente en que ha permitido avanzar en la construcción y en la consolidación de estructuras institucionales encargadas de garantizar la protección de este derecho. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues sobre este punto se evidencia que el derecho de acceso a la información forma parte inherente de las demandas de la sociedad por ejercer un control político, logrando un intenso ejercicio ciudadano para dar seguimiento a las actividades que desempeñan nuestras instituciones en un verdadero compromiso por transparentar al escrutinio público la gestión gubernamental. Sin duda, un derecho humano fundamental, importante, para pues garantizar otros derechos humanos, porque pues como ustedes saben, todos los derechos humanos están íntimamente ligados. Pero bueno, sin embargo, esto que les estoy diciendo no sería posible sin la creación de institutos de acceso a la información y órganos garantes, los cuales pues adquieren un rol más activo, pues son responsables de la generación de conocimiento, jurisprudencia y personal capacitado para ejercer estas funciones emanadas de los marcos normativos, ¿no? O sea, es importante tener la infraestructura, pero también es importante dotar de ella a personal, estructura que sea especializada en esta materia, pues para que pueda conseguir realmente la garantía y proveer de este derecho de acceso a la información. Los órganos garantes hemos adquirido un papel muy importante ya que construimos con una herramienta primigenia en favor de poder empoderar a la ciudadanía a través del ejercicio del derecho de acceso a la información. Nuestro deber, como siempre, pues es desarrollar una relación cada vez más estrecha y armónica con los conceptos de la democracia, la transparencia, hasta convertirlos en una pues, ecuación característica de la arquitectura institucional moderna. Hoy en día, pues podemos ver con muchísimo gusto que no solo en México, sino en toda la región latinoamericana, como lo pudimos ver en el mapa anterior, cada vez se garantiza más la disponibilidad de documentos a los ciudadanos. No cabe duda alguna de que la información constituye un factor esencial e insustituible en la toma de decisiones de todo género. De igual manera, pues es la base fundamental para la participación de una buena cantidad de acciones en el ámbito del sector público y elemento irreemplazable, en la formulación, en la implementación y en la evaluación de la política pública. Hablar sobre las prácticas exitosas de transparencia en México es también hablar sobre el proceso de evolución del derecho de acceso a la información en el país. Para entender esta complejidad,
hay detrás de, pues, de muchos logros y resultados obtenidos en esta materia. Por ello, me gustaría también, como segunda parte de la exposición, como ya se los había adelantado previamente, pues mencionar hechos más relevantes que han marcado un hito en el proceso de construcción del ejercicio de la ciudadanía por acceder a la información en el país. En México, el derecho de acceso a la información se consagra en el artículo 6º constitucional. Este artículo ha tenido una serie de reformas y ediciones en las últimas 4 décadas, o sea, estamos hablando de 40 años de transformación, su alcance hasta llegar a un estado actual, es decir, como un elemento fundamental para la relación dentro de la sociedad democrática moderna, consolidándose como un eje característico de la arquitectura institucional del país, al permitir, pues, visibilizar no solo el accionar del gobierno, además mejorar el ejercicio del poder político y fomentar una mayor eficiencia y eficacia en las acciones del Estado. Pues lo anterior obviamente ha permitido contar con un mecanismo de autocorrección y aprendizaje en la medida que facilita la interacción de los ciudadanos con el gobierno y la administración pública en el derecho a informar y en el derecho también a ser informado. Sin embargo, bueno, pues para llegar a la actual consolidación del acceso a la información en México, se tuvieron diversos intentos de avances y retrocesos, los cuales pues han marcado un aprendizaje y una ruta a seguir. El primer hecho trascendental es, a ver, déjenme le cambio la diapositiva. Bueno, sí, como les comentaba, este primer hecho trascendental ha sido la creación del proyecto del Decálogo del Derecho de Acceso a la Información, el cual contenía 10 principios, básicamente, ¿no? El primero, pues que tenía que ser un derecho humano universal. El segundo, la información pública pertenecía a las personas. El tercero, pues que la máxima apertura de los poderes del Estado. El cuarto, la obligación de publicar y entregar información que posee el Estado. El quinto, los procedimientos ágiles, sencillos y a costos mínimos. El sexto, las mínimas excepciones a la norma. El séptimo, un organismo autónomo para promover la apertura y resolver las controversias. El octavo, tras la pista del dinero. El noveno, la consistencia jurídica y por último el décimo, la promoción del federalismo. Entonces, pues como podemos observar, estos principios marcaron un parteaguas para definir las necesidades y los alcances del acceso a la información. Estos cambios y transformaciones desde la perspectiva gubernamental y normativa obligaban a contar con un aparato jurídico sólido donde se defendieran las bases y los lineamientos para garantizar de forma efectiva este derecho. Sin embargo, bueno, pues aún se tenía la necesidad imperante de impulsar una legislación especializada en la materia de acceso a la información que, bueno, pues especificara los alcances, los límites, el modo de funcionamiento, situación que se materializó por los esfuerzos y trabajos realizados por académicos, periodistas y pues miembros de distintas organizaciones mediante un trabajo coordinado con actores políticos de diversas vertientes y el propio gobierno federal. Concretamente, se creó el grupo denominado Oaxaca, pieza clave y fundamental para impulsar en diferentes momentos el derecho de acceso a la información pública en nuestro país, aquí en México. Así es que en el año aproximadamente en el 2002 se materializaron los esfuerzos con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Este primer instrumento normativo que redefinió la dinámica de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, impulsando por las exigencias de una sociedad cada vez más plural, cada vez más abierta y también cada vez más participativa, en donde la transparencia y la rendición de cuentas dejó de ser una aspiración y una petición por parte de la sociedad para transformarse ya en una realidad cada vez más ascendente y consolidada. Esta ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental dio pauta para proveer lo necesario en favor de garantizar el acceso de todas las personas a la información en posesión de los poderes de la Unión. Los órganos constitucionales autónomos, aquí en México, pues como ustedes saben, tenemos distintos órganos constitucionales autónomos, ¿no? Con autonomía legal
y además también con cualquier otra entidad federal. Entre los objetivos de esta ley se encontraban el de promover también la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de información que generan los sujetos obligados. Los sujetos obligados pues son todos aquellos sujetos públicos justamente gubernamentales, como les comentaba, en los 3 niveles de gobierno. Ya en materia de acceso a la información, pues se les llaman sujetos obligados, y a lo largo de esta exposición pues estarán también llamando sujetos obligados, ya que bueno, en la ley así se contemplan, y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y pues en todos los demás normativas y que vamos a mencionar, y por eso, bueno, se los comento, ¿no? Entonces, bueno, los sujetos obligados son todos los entes públicos, en ese momento gubernamentales únicamente, que están obligados a entregar la información que se genera dentro de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos esta gestión pública de poder, de que los sujetos obligados tuvieran que entregar esta información para garantizar la protección. Bueno, también obviamente tenían que garantizar la protección de datos personales, porque muchas veces al entregar la información, pues esta información no solo se debe de entregar así, en esa información muchas veces se encuentran datos personales que también hay que proteger. Es otro derecho humano que también está garantizado, no en el artículo 6º, pero sí en el 16 constitucional. Y entonces, pues de forma armónica, tienen que coexistir, ¿no? Debemos de transparentar, pero debemos de cuidar que en esta transparencia no se estén vulnerando datos personales, pues de personas que pudieran estar en estos documentos públicos. Así es que, pues por ello es que también la evolución del derecho de acceso a la información con el de la protección de los datos personales, ¿no? Entonces también estos dos pues tienden a favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como manejar la organización, la clasificación y el manejo de los documentos. Es decir, se crea todo un aparato gubernamental que busca consolidar no solamente la transparencia y la protección de datos personales para una rendición de cuentas, sino también para un adecuado manejo de documentos, ¿no? Y entonces también entramos con todo el tema archivístico, que también era un tema olvidado, ¿no? Ustedes recordarán que todo se manejaba en papel, en libros de gobierno, en carpetas, en folders, y entonces pues era sumamente difícil poder tener acceso a esa información, porque pues había que ir al Archivo General de la Nación, etcétera, donde había repositorios documentales muy amplios, cajas y cajas y cajas de documentos, y pues en muchas ocasiones esta información tan importante se perdía, derivado de sismos, derivado de incendios, traslados de unos domicilios a otros domicilios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este gran reservorio documental, pues muchas veces se perdía. Entonces, ahora, acá, nuevamente, empezamos a tocar el tema, porque el tema de archivos, para poder dar un acceso a la información, es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues a la par de este primer ejercicio de reglamentación a la transparencia, se dio la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, anteriormente conocido como el IFAI. Bueno, mucha gente todavía le llama IFAI, pero ahora es INAI, ya platicaremos por qué. Bueno, este IFAI fue la primera autoridad especializada en la materia que debía hacer cumplir lo emanado del marco legal respectivo, cuyo objeto central estribaba precisamente en agilizar y poner en alcance de la ciudadanía la información requerida. No obstante, esta primera instancia no contaba con una autonomía plena para ejercer sus atribuciones, tenía un campo de incidencia limitado y facultades carentes pues, de empuje. Sin embargo, estos primeros esbozos se constituyeron como uno de los fundamentos de mayor significación para el desarrollo del acceso a la información y su relación con la democracia mexicana moderna, pues representó una transición hacia una sociedad más informada y documentada, modificando sustancialmente el actuar de las instancias gubernamentales. En estos años es claro que México dio grandes avances con el establecimiento de un marco jurídico robusto y la creación y configuración de la institución especializada, con lo que se hizo frente a diversos obstáculos y resistencias a una cultura gubernamental acostumbrada a operar de manera discrecional.
Sin embargo, aún se tenían grandes desafíos por superar, ¿no? Los esfuerzos no se limitaron a estos resultados. Y tenemos que fue en el año de 2007, cuando se da otro hecho trascendental, producto del conocimiento y aprendizaje adquirido, ¿no? La definición de las reglas generales en materia de transparencia, a partir de una segunda reforma al artículo 6º constitucional. Pues este resultado fue de establecer un segundo párrafo con 7 principios y bases sobre el derecho de acceso a la información pública, la transparencia y su organismo garante. En la diapositiva que estamos viendo en este momento, pues podemos observar cómo quedó redactada. Voy a dar lectura a la diapositiva para que quede con mayor claridad, ¿no? Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal, municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos en los que fijen las leyes. La segunda fracción, la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida. En la tercera fracción, toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Fracción cuarta, se establecen mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión y de decisión. Fracción quinta. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Fracción sexta. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. Y fracción séptima, la inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. Pues sí, así fue como quedó redactado estas modificaciones al artículo 6º constitucional. Sin duda, bueno, pues se trató de una reforma significativa al definir con claridad las reglas básicas de observancia generalizada en la materia de transparencia y definió la información en posesión del gobierno como pública y reservable temporalmente. También estableció el principio de la máxima publicidad, bueno, principio fundamental en esta materia de transparencia, en favor de la limitación de la reserva, porque pues también de repente vimos que todo lo querían reservar, ¿no? Entonces, no, hay que ir más allá y se implementó esta máxima publicidad. Permitiendo así la elaboración de versiones públicas, es decir, sí había documentación reservada, pero se podía hacer pública a través de una versión pública, es decir, testando los datos personales o la información reservada que podía poner en riesgo la información que se estaba entregando, ¿no? Entonces, bueno, fue aquí donde surge esta, sin duda alguna, importante versión pública. Bueno, pues también se permitió el acceso de manera gratuita y sin requerir justificación o acreditar interés alguno. Es decir, cualquier persona sin necesidad de tener que identificarse puede hacer uso de este derecho porque no es requisito dejar los datos particulares, salvo un correo electrónico que no necesariamente tiene que ser identificable para que le pueda llegar la información. Y bueno, pues también planteó mecanismos de acceso y de revisión expeditos, es decir, rápido, todo rápido. La entrega de la información va a ser expedita, previo a la intervención de organismos especializados e imparciales con autonomía, es decir, los órganos garantes. Uno a nivel nacional, el IFAI, y 32, uno en cada entidad federativa que componen a la República Mexicana. Bueno, pues lo anterior fue un parteaguas para concebir el acceso a la información como un derecho fundamental de todos los mexicanos. Marcó el seguimiento de un proceso del cambio institucional y la cultura para facilitar la rendición de cuentas al construir una sociedad cada vez más informada. Finalmente, en el año de 2014, se reformó de nueva cuenta
el artículo 6º constitucional, y también pues se dio la aprobación del decreto, por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establecieron instrumentos jurídicos que consideraron las bases para la definición del uso y el acceso a la información, pues se instauraron los alcances y los elementos necesarios para que cualquier interesado solicitara a las autoridades la información en su poder. Lo anterior conllevó, creo que me adelanté en las diapositivas. Pero bueno, ya, perdón. Lo anterior conllevó al último hecho trascendental, la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 4 de mayo del 2015. Esta ley, la Ley General, bueno, pues sin duda alguna, tan importante situación que dio la pauta para transformar, renovar e instaurar una nueva misión y visión y objetivos del acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas en México, tal como la conocemos en estos momentos. Y bueno, pues de la misma forma, esta nueva ley planteó la transición de la anterior IFAI a la ahora nuevo INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, que sin duda pues es el organismo garante autónomo a nivel nacional, referente, como bien lo decían, referente a nivel internacional, el cual estaría dotado de un incremento sustancial de responsabilidades y facultades para dar cumplimiento al mandato constitucional que le había sido asignado, ¿no? Responsable de garantizar los dos derechos fundamentales. El primero, el derecho de acceso a la información pública, y el segundo, la protección de los datos personales. La trayectoria seguida por el Estado mexicano nos muestran grandes avances formales en la materia de transparencia. Este esfuerzo de distintos actores por la implementación, así como los retos y los obstáculos que hemos ido superando, sin duda, pues son avances que hemos logrado, que han logrado representar cambios importantes en México, nuestro país. El acceso a la información pública, la transparencia y el máximo organismo garante han ido evolucionando de manera simultánea a través de un proceso de ajustes graduales y extensos, lo que ha permitido el paso hacia un sistema más sólido, un sistema nacional de transparencia, con mejores condiciones que permite cumplir con la responsabilidad democrática, tanto de las autoridades que de dar a conocer pues la información, como de las personas de participar seriamente, pero también de conocer, ya hay un compromiso al ciudadano, ¿no? De poder estar informado, de no hablar por hablar, sino de tener las herramientas para dar un informe, un lenguaje de comunicar ya de forma informada, ¿no? Una responsabilidad sin duda alguna que es compartida, ¿no? Ante las instituciones, pero también ante las personas que tienen este derecho y esta obligación de estar informados. Pero bueno, pues sobre este punto de la exposición, y una vez entendido los orígenes y antecedentes del derecho al acceso a la información en México, me gustaría poder dar paso a exponer algunas de las buenas prácticas en materia de transparencia que este instituto, el INAI, ha ejecutado. Acciones institucionales que podrían ser replicadas, diversificando así los logros obtenidos. Actualmente, el acceso a la información cobra una nueva dimensión, se ha ido evolucionando a tal punto que la información exigible no solamente se limita a los documentos sobre la gestión de los recursos públicos por parte del Estado, ¿no? Sino que también a la información específica y útil para facilitar la toma de decisiones por parte de los ciudadanos en los distintos ámbitos. En esta consideración, la tendencia a nivel internacional es la transición hacia herramientas de transparencia proactiva, donde las sociedades se apropien ahora sí ellas de la información, la tomen, las modifiquen, o sea, puedan tener decisiones ya modificadas gracias a esta información, cambiando su comportamiento y conducta, es decir, que mejoren la calidad ciudadana, ¿no? Y por estos motivos tenemos herramientas de transparencia proactiva que han sido cruciales para brindar el valor instrumental del acceso a la información pública con un propósito efectivo.
En este proceso, el INAI, como máximo organismo garante, ha acumulado amplias experiencias y ha puesto en marcha un sinfín de proyectos encaminados a disponer de las herramientas necesarias para que la sociedad ejerza su derecho de acceso a la información, las cuales no solo se han encaminado a informar y a saber lo que se está haciendo al interior de las autoridades, sino también como un medio para desarrollar las capacidades de tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar las condiciones de vida. Así es que, bueno, pues el acceso a la información se transforma en un derecho llave que nos permite acceder a otros derechos y cuando esto se traduce en una herramienta de prácticas, adquiere un valor trascendental para la ciudadanía realmente importante, ¿no? Entonces, bueno, como primer instrumento de práctica, de buena práctica o de transparencia proactiva, me gustaría hablar sobre la puesta en marcha de esto que ustedes ven ahora en sus pantallas, que es el micrositio COVID-19. Y además, pues muy oportuno porque pues ahorita estamos todavía en medio de la pandemia, ¿no? La emergencia sanitaria a nivel internacional reveló pues una importancia y una necesidad de que las instituciones públicas cuenten con información útil, fidedigna, en tiempo real y basada en evidencia sobre los aspectos más relevantes de prevención, mitigación y combate de la pandemia. Por ello, bueno, pues se decidió avanzar hacia la construcción de un sitio con información útil y de calidad que de manera proactiva publique sus datos y contenidos que inciden directamente en la construcción de sociedades más resilientes e informadas, capaces de tomar mejores decisiones y poner en marcha esquemas de prevención y contención de la enfermedad. ¿Qué es? Bueno, pues este micrositio es una iniciativa de construcción de conocimiento al público útil, dirigida a la prevención, gestión y combate de la emergencia sanitaria, sustentada en la identificación, procesamiento, sistematización y difusión de la información útil y de calidad sobre los riesgos, sobre las medidas de prevención y del cuidado para la contención de la enfermedad. También aquí tenemos artículos científicos, protocolos y muchos otros materiales de divulgación, así como datos abiertos, en la cual pues, los ciudadanos pueden navegar y consultar la información que sea de su interés. Esta iniciativa detona el componente de transparencia proactiva al publicar información sistematizada con alto valor agregado. Tenemos aquí datos accesibles, oportunos, integrales y en formatos abiertos que permiten disminuir asimetrías de información y optimizar la toma de decisiones de ciudadanos y autoridades, favoreciendo la implementación de acciones de prevención, mitigación, combate y contención de la pandemia. ¿Pero para qué nos sirve esto? Bueno, pues esto ha tenido grandes beneficios. Con la implementación de esta herramienta, de este micrositio de COVID-19, se ha avanzado en la construcción de un repositorio único de información útil, relevante, completa y diversa sobre el COVID-19, facilitando un acceso sencillo y claro a la misma por parte del público especializado, pero también al no especializado, porque como les comentaba, la información, toda la información que se recaba de todas las secretarías de Estado, de todo el gobierno, pero a nivel nacional e internacional, es procesada, es decir, la trabajamos de tal forma que la hacemos llegar a través de infografías y a través de explicaciones, de videos muy ciudadanos, en los cuales pues cualquier persona puede tener la información junta, pero también de manera comprensible, ¿no? Esta plataforma proporciona información sobre medidas de prevención, zonas de alta transmisión de virus, ocupación hospitalaria a nivel estatal, el número de camas, no sé, generales y con ventiladores disponibles, información para personas vulnerables, a donde pueden acudir los adultos mayores, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, los materiales de consulta para la comunidad médica y para la ciudadanía en general, materiales en lenguas indígenas, porque también nos ocupamos de esta parte, ¿no? De que la información llegue en todas las lenguas posibles para que llegue a todas las personas posibles. Y bueno, pues información sobre la vacunación también, entre muchas otras, ¿no? Lo anterior resulta una herramienta de suma importancia, pues contar con un repositorio como tal de esta información, con instrumentos
fidedignos es clave no solo para estar informados, sino además para poder actuar y optimizar la toma de decisiones de la ciudadanía, ¿no? Que la gente sepa a dónde acudir, cómo, cuándo y dónde, de manera rápida y oportuna. Como verán, no solo es entregar la información cuando se les solicita, sino también hacer llegar la información a las personas. Brevemente me voy a salir de aquí para mostrarles, a ver, permítanme, ¿se está viendo la presentación? Ya no, ok. Entonces les voy a compartir ahora. Ay, permítanme tantito. Es que les quiero enseñar el micrositio, nada más que la tecnología no me deja. Permítanme un segundo. Ya lo estoy transmitiendo, ¿verdad? Ok. No sé cómo. Ya. Micrositio de... Ok. Voy a compartir pantalla. Ok. Este es el micrositio que les platico de COVID-19. Aquí, como ustedes podrán ver, entran a la página, los links ahorita se los mando yo por el chat de este Zoom para que los tengan, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, tenemos sitios de interés. Estas son las páginas de las cuales nos nutrimos para poder hacerles llegar todo el repositorio y toda la información. Tenemos también los distintos micrositios que se han abierto a través, pues, de otras instituciones de los 3 niveles del gobierno. Tenemos, bueno, por ejemplo, cada uno de estos nos van informando. Aquí lo que les hicimos es les conjuntamos todos los videos, todas las prácticas que se han llevado a cabo, cómo ha evolucionado. Y bueno, aquí pues pueden encontrar prácticamente todo lo que requieran y todo lo que necesiten de todas las páginas que se han formulado, ¿no? Tenemos las acciones en Iberoamérica, tenemos pues realmente un gran número de información, ¿no? Cómo hemos ido avanzando, etcétera. Bueno. Ok. Entonces vamos a continuar con nuestro siguiente práctica, que es el micrositio de Memoria y Verdad. Este sitio web tiene como finalidad ser un repositorio de información referente en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos y la probable comisión de delitos de lesa humanidad. Ello a sabiendas de que la sociedad difícilmente puede tener acceso expedito a la información gubernamental relacionada con este tipo de hechos. Pues, ¿qué es este micrositio? Bueno, el siguiente. Ok, bueno. Esta herramienta es una herramienta de producción de conocimiento público que le permite a cualquier persona, cualquier interesado, conocer los hechos, explorar la información disponible, formarse un juicio informado y promover la plena transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades con respecto al tratamiento de documentos públicos relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos en México. Y bueno, pues también este proyecto se presenta con información en datos abiertos sobre 15 casos emblemáticos de grandes violaciones a derechos humanos ocurridos en México, la cual se divide en las siguientes categorías. Tenemos la de solicitudes de información, respuestas por parte de los sujetos obligados a estas solicitudes, ¿no? ¿Qué fue lo que contestaron? Los recursos de revisión que se interpusieron ante estas respuestas, las resoluciones que el Pleno del INAI pues emitió
respecto de estas omisiones por parte de las autoridades a transparentar la información, los informes y los procedimientos de organismos internacionales, los informes elaborados por la sociedad civil y materiales multimedia como videos, fotografías, audios e infografías. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues este sitio web se encarga de mantener una memoria histórica y colectiva sobre estos hechos para intentar mitigar y evitar que estos actos vuelvan a ocurrir. Además, también pues de publicar información de este tipo, permite que los ciudadanos exijan y pidan la rendición de cuentas y el acceso a la justicia. Este sitio adquiere gran relevancia pues dentro de su repositorio hay ya información de casos emblemáticos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso Tlaxlaya, el Halconazo, el caso Aguas Blancas, el del caso Atenco. Pues estas herramientas coadyuvan no solo con la exigencia ciudadana de acceder a la justicia y también de exigir su derecho a la verdad, sino continuar con las líneas de investigación y mantener una memoria colectiva en el tema, ¿no? Que podamos estar informados. Voy a presentarles el micrositio Memoria y Verdad. Bueno, aquí se encuentran justamente los casos que tenemos mencionados aquí, toda la información de todo esto, las solicitudes, los recursos, las resoluciones, toda la investigación. O sea, realmente si alguien se quisiera meter a estudiar cada uno de estos casos, aquí tiene toda la información de los 3 niveles de gobierno que ocurrieron en esta materia, ¿no? Casos históricos, pero que siguen vivos, que siguen latentes y que la única forma de que no se repitan, pues es con la socialización, ¿no? Es con que estemos informados para que no permitamos que vuelvan a pasar. Bueno, como les comentaba, en un ratito más les iré pasando la liga. Ajá. Ok, la siguiente práctica proactiva que les voy a mostrar es la de información útil en el proceso electoral 2021. Justamente estamos ya concluyendo este proceso electoral que vivimos desde octubre del año pasado y que concluye en octubre de este año, ¿no? Ya fueron las elecciones y bueno, aquí está la información. Este micrositio de información útil en el proceso electoral 2021 es una herramienta que permite a la ciudadanía saber cómo se desarrollan los procesos electorales, así como pues conocer la labor que realizan las autoridades responsables de los mismos y el papel que desempeñan los principales actores participantes, ¿no? Ello como una parte del ejercicio en la rendición de cuentas. ¿Qué es este micrositio? Pues es un micrositio que retoma información de las distintas plataformas instaladas y vinculadas con el proceso electoral. Por ejemplo, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como los partidos políticos, con la intención de conformar un repositorio amigable, sencillo e integral, que contribuya a que la sociedad conozca las diferentes etapas, plazos, decisiones, pues números, antecedentes, sanciones, incluso pues también pueden encontrar aquí herramientas que tienen y los ciudadanos y los actores políticos para ejercer y defender sus derechos políticos. Esto, pues sin duda alguna, contribuye a la apertura gubernamental, ya que contar con un sitio web, en materia electoral abona el conocimiento del ciudadano por conocer no solo el proceso electoral, sino además informarse sobre los candidatos, partidos políticos, participantes, así como los resultados obtenidos del proceso, la situación que impacta de manera positiva el ejercer un derecho de forma más informada. Y bueno, pues, ¿cuáles son los beneficios? Contribuyen pues a la credibilidad electoral del país frente a las estrategias de desinformación
propicia esquemas de rendición de cuentas y vigilancia social de los comicios. Este tipo de acciones permiten implementar la confianza de las instituciones que, pues, que llevan a cabo estas acciones, ¿no?, tan importantes en la ciudadanía del país, lo que abona a la consolidación de nuestra democracia. Y bueno, pues de esta forma, este micrositio se diseñó con la finalidad de avanzar y disminuir las asimetrías informativas, mejorar la toma de decisiones de la ciudadanía y fomentar la instrumentación de esquemas de rendición de cuentas. Y bueno, pues como estos ejemplos podría estar dando muchos, sin embargo, pues no me alcanzaría el tiempo porque me dijeron que solamente contaba con 1 hora y creo que ya estoy agotando los tiempos. Así es que ya les haré llegar, los invito a que conozcan la página del INAI, donde tenemos un sinnúmero ya de micrositios, de la información que quieran. La verdad es que en temas de transparencia proactiva somos pioneros, estamos a la vanguardia y tenemos una gran cantidad de información que de verdad les va a ser muy útil para lo que necesiten, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí voy a dejar de... ¿ya no está compartiendo? De compartir para pues que pasemos a lo que sigue. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Guido. Muchas gracias, doctor Hidalgo, por la presentación. La verdad es que son ejemplos que nos sirven mucho para justamente tenerlos de referencia, no solo en el Ecuador, sino como hemos mencionado en la región. Y bueno, es interesante este tipo de espacios porque vamos conociendo lo que hacen en otros países y cómo podemos hacer un benchmarking, como se dice en administración, de las mejores prácticas y poder también innovar en nuestras administraciones públicas. Yo quería hacer una pequeña consulta porque claro, este tema del derecho de acceso a información pública, como bien sabemos, es algo que se ha manejado con muchos años de historia. Está en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 45, y bueno, hay muchos instrumentos internacionales que lo manejan, pero estamos ya en la tercera década del siglo XXI. Estamos en una cuarta revolución industrial, estamos en épocas disruptivas donde los cambios son cada vez más rápidos y a veces las administraciones públicas no tenemos el tiempo de ir a la misma velocidad de los cambios tecnológicos, digitales, ciudadanos, etcétera. Entonces, de pronto, ¿cuáles recomendaciones desde el INAI podrían darse respecto a esto, ¿no? De cómo los entes garantes, los órganos rectores del acceso a la información pública deben estar a la vanguardia de la tecnología, de la innovación. Usted tiene una plataforma fenomenal, la verdad, es de envidiar respecto a este tema. Entonces, aparte de este tipo de iniciativas, también, ¿qué nos pueden recomendar para que podamos también democratizar cada vez más el tema del acceso? Que no solamente sea algo que se ha identificado como que un grupo pequeño de ciudadanos de organizaciones de sociedad civil organizadas lo utilizan, sino que sea realmente un ejercicio de un derecho que sea de bienestar y de beneficio para toda la sociedad. Quisiera que un poco por ahí nos pueda dar alguna reflexión al respecto. Muchas gracias. Sí, claro, pues es sin duda alguna fundamental ciudadanizar. Que la gente vea esto no como un aparato gubernamental, sino como algo útil, que les sea accesible, que les sea manejable en su lenguaje común, pero también que les sea útil. Por eso es que es fundamental estas prácticas de transparencia proactiva. También tenemos, por ejemplo, otro que es el Plan DAI, la Plataforma Nacional de Transparencia, que bueno, ya por el tiempo no me dio de podérselos explicar, pero estas herramientas justamente lo que hacen es acercarle al ciudadano la información ya procesada, ¿no? Para que no tenga que ir a hacer filas a un lugar, a otro lugar, a otro lugar. Digo, cuando el ciudadano ve que estas herramientas le sirven y le facilitan la vida, es cuando se apropia de ellas. Y cuando se apropia de ellas es cuando las exige y cuando hace justamente que, pues que el derecho avance, ¿no? A nosotros nos ha funcionado mucho, por ejemplo, el tema del Sistema Nacional de la Transparencia. Es decir, que con esta ley general tenemos ya las responsabilidades muy bien catalogadas en los 3 niveles de gobierno, pero de forma armónica, no que cada estado de la República Mexicana haga lo que su conciencia pide y mande sobre el derecho de acceso a la información, a la protección de datos personales, sino que para todos sea lo mismo y que, por ejemplo, tengamos una plataforma nacional de transparencia donde toda la información de todos los órganos garantes está ahí. O sea, es una gran plataforma informática
donde está toda la información. Esto le facilita las cosas al ciudadano para que lo pueda ejercer. Pero esto, la verdad es que yo se lo recomiendo muchísimo, no solo a Ecuador, sino a los demás países latinoamericanos, ¿no? O sea, que podamos tener toda la información en un mismo lugar, ¿no? Y que sea de forma accesible, que la gente lo pueda usar. Entonces, creo que ya después lo que sigue nada más es tener una buena herramienta de difusión para que toda la gente lo sepa, lo conozca y pues, pueda tener el acceso a ellos. No te voy a decir que ya hemos logrado todo lo que se ha querido, ¿no? Lamentablemente México, bueno, pues todavía es un país con altos niveles de pobreza, en los que no toda la gente tiene acceso a las plataformas informáticas. Entonces, bueno, con trabajos en algunas comunidades hay luz, pues ya que les puedo pedir que tengan internet o que tengan una computadora para que puedan ejercer su derecho de acceso a la información o de protección de datos personales. Sin embargo, vamos caminando, pero a pasos agigantados. Y hoy en día, pues muy orgullosa de que el INAI pues sea un parteaguas de estos derechos a nivel internacional. La verdad es que muy orgullosa y muy satisfecha desde aquí, desde la Secretaría de Acceso a la Información. Muchísimas gracias, doctor Hidalgo. La verdad que ha sido, ya hemos tenido hace algunos meses acercamientos con el INAI. Vamos a estarles molestando, tocándole la puerta, porque la verdad es un referente su plataforma y queremos ir por ese camino, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por todas estas reflexiones. No, muchísimas gracias a ustedes, Guido, por la invitación a Fundapi. De verdad, muy agradecida con ustedes y a todos que nos acompañan, ¿eh? Sí, por favor, Eduardo, continúa con la... Sí, gracias. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta, la puede plantear en el chat o puede pedir la palabra abriendo su micrófono. Por favor, adelante, si alguien quiere consultar algo. Nadie se anima. Mientras tanto, yo voy a plantear una pregunta como para ir avanzando mientras alguien se anima. Tengo una consulta, ¿no? ¿Qué tanto uno puede ahora pensar en esta situación, habiendo ya vivido casi 2 años de pandemia, un poco más? ¿Qué cambios ustedes han identificado en el ejercicio del acceso a la información o realmente la forma como concebíamos el ejercicio de este derecho se mantiene igual? Es decir, ¿ha habido algún cambio ahora en lo que, si bien es cierto, no lo superamos, pero ya se habla del escenario post-pandemia? Todavía no salimos, pero se lo menciona de esa manera. ¿Cómo consideras que se ha cambiado el ejercicio o si realmente podemos seguir de la misma manera de ahora en adelante, articulando a los diferentes actores y obviamente aplicando los mecanismos que establecen las leyes tal como fueron pensados en un momento prepandemia? Claro, pues sí, sí ha cambiado. Yo creo que sí ha cambiado. Nos dimos cuenta de la importancia de la herramienta tecnológica. Pero nosotros, en la transparencia en México, ya el derecho de acceso a la información ya era tecnológico, ¿no? Sin embargo, sí vimos, por ejemplo, todas estas prácticas proactivas que te mencioné, por ejemplo, la del COVID-19, entre otras, vimos esta oportunidad de poder transmitir a la ciudadanía, de llevarle la información hasta su casa, información útil, ya procesada, ¿no? Todo esto se puede trabajar desde casa. Todo esto lo vimos y lo vivimos y vimos la gran importancia de que ya no me tenía que ir a formar al hospital para ver si me recibían o no. Ya podíamos ver que la transparencia nos estaba ayudando a identificar si me daba o no la vuelta, porque pues también salir a la calle era exponerse, ¿no? Entonces, todo realmente se trasladó al mundo digital. Instituciones como los juzgados, por ejemplo, que es muy lamentable que no estaban preparados, tuvieron que suspender, y el derecho a la justicia, el derecho humano a la justicia se vio ampliamente afectado porque los juzgados no estaban preparados para poder trabajar con la tecnología. Entonces, nosotros, afortunadamente, pues nunca cerramos las puertas, porque teníamos la PNT, esta gran plataforma nacional de transparencia, donde todo estaba en la herramienta tecnológica, ¿no? Y entonces, desde ahí, pues pudimos ver y darnos cuenta realmente de la importancia que era tener esta herramienta tecnológica. Excelente. ¿Alguien tiene alguna consulta? A ver, aquí hay una en el chat, por favor, la podemos revisar.
Dice, pregunta para la doctora Iliana, si hay algún proyecto o iniciativa dirigido a los jóvenes para despertar su interés para aprovechar estos nuevos mecanismos tan útiles. Sí, bueno, sí, tenemos también como mejores prácticas, tenemos varios concursos. Tenemos desde el concurso infantil, tenemos un concurso infantil muy importante donde a los niños se hace la convocatoria, pues es abierta, es pública, y los niños participan. Entonces, desde pequeñitos les estamos pues tratando de llegar para que conozcan lo que hace el INAI, lo que hace el Pleno. Y entonces aquí ya, pues a los ganadores vienen y hacen una sesión de pleno ellos, como comisionados o comisionadas del INAI. La verdad es que esto pareciera juego, pero realmente ha impactado desde la niñez. También tenemos otro, ahorita que está por salir ya la convocatoria de periodismo, donde pues personas no necesitan ser periodistas, pero también pueden ser periodistas, investigadores, etcétera, estudiantes, que les interesen pueden participar, ¿no? Entonces, constantemente estamos sacando diversas convocatorias para que la gente se inscriba, para que participe, para que conozca, y pues también para que nos nutra, ¿no? Porque siempre debe de haber una retroalimentación. Entonces, no todo es de aquí para allá, sino también ver ustedes la juventud, la niñez, la ciudadanía, qué quiere aportar, ¿no? ¿Qué quiere favorecer? Estas herramientas de transparencia proactiva también están muy encaminadas a los jóvenes, porque ya toda la información está procesada tanto en videos como en infografías, ¿no? Entonces, ya no tienen que leer todo un expediente. En una simple hoja, con dibujos y con información muy detallada, ya pueden entender lo que podrían hacer leyendo todo un expediente. Entonces, la información ya está procesada. Todas estas plataformas, todas estas herramientas de transparencia proactiva ya traen ese procesamiento que le ha sido muy útil a los jóvenes, hasta para estudiar, ¿no? Hasta en su quehacer. La verdad es que nos llegan muchas solicitudes de tareas. Entonces, pues luego es complicado, pero ya luego en lugar de leer la ley, más bien nos preguntan y entonces ya hacen que nosotros descarguemos la información, se las procesemos y se las entreguemos, cosa que, bueno, no era para eso el derecho, ¿verdad? Pero bueno, también la verdad es que ya tenemos muchos casos en esa materia. Entonces, pues sí, ha sido de mucha utilidad para los jóvenes. Excelente. Me parece que Jenny de la Defensoría quería comentar algo. Jenny, me parece que estás en silencio. Sí, perdón, ahí, sí. Ahí Buenas tardes, hola Eduardo, hola Eliana, compañeros y compañeras de México, de nuestra Defensoría del Pueblo a nivel nacional que nos acompañan. Una buena tarde. Les saluda Jenny Vélez, soy la Coordinadora General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acá de la Defensoría del Pueblo. Como ya lo dijo Guido, pues próximamente estableceremos contactos porque tenemos algunas ideas que podríamos articular con ustedes. Nada más para decirle que a veces compartimos las mismas problemáticas, en el sentido de que usted dijo que sí, tienen sectores en donde todavía no hay el acceso a Internet. Acá ocurre igual. Acá, sin embargo, y seguramente ustedes tendrán algún espacio parecido, pero el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el que le llamamos Mintel, tiene un proyecto que lo aplaudimos mucho, que se llaman los infocentros comunitarios. Estos infocentros comunitarios permiten llegar con Internet a aquellas zonas rurales que no tienen este acceso. Y entonces lo que hacen es montar ahí una especie de oficina en donde hay el acceso, en donde enseñan a utilizar el Internet, en donde las instituciones del Estado que tienen esas representaciones allá, que no tienen, como digo, acceso, permite que a través de estos infocentros comunitarios puedan llegar y puedan subir la información y puedan salir al mundo, porque mientras no están en el ciberespacio, pues entonces es como que no existieran. Y desde ahí, pues, comentarle que la Defensoría del Pueblo, a través del seguimiento de recomendaciones que hacen sus informes anuales consolidados de todos los sujetos obligados, tanto públicos como privados, comprometió el apoyo del Mintel
para que, y de la Presidencia de la República también, para que en una tarea conjunta se colabore y se permita crear blogs. Aquellos gobiernos autónomos descentralizados, que son el tercer nivel de estos gobiernos descentralizados, son los que tienen esta particularidad, porque están en las zonas más recónditas del país. Acá en la selva, por ejemplo, ahí tenemos gobiernos autónomos parroquiales en donde hay que viajar solamente en avioneta, o en algunos casos tienen que viajar en lanchas por un día. Entonces, fíjese la complejidad que es el no tener acceso, pero bueno, en esos territorios todavía se vuelve complicado, pero sí hay otros territorios así también alejados, muy alejados, que de una u otra forma llegan a ver una manera de solución inmediata, el poder ser activados a través del Internet para poder difundir su gestión. Y bueno, pues aspiramos que en esta tarea y en este compromiso que hemos asumido, vayamos mejorando de tal manera que puedan todas las instituciones y todos esos espacios del Estado puedan salir con su información y dar a conocer qué es lo que hacen y cómo administran su gestión. Y pues ahí tenemos ese reto que es súper importante, que lo quería compartir con ustedes, porque siempre yo vivo diciendo que mientras en el Ecuador no exista el 100% de cobertura de Internet, no podemos hablar de transparencia. Eso nomás, para compartir con ustedes. Bueno, rápido. Gracias, Jenny, excelente. Me gustaría comentarte que aquí, como tenemos el Sistema Nacional de Transparencia en los 3 niveles de gobierno, pues realmente todas las entidades públicas tienen una oficina de transparencia, todas, en todas partes del país, en todos los municipios, en todos los estados. Entonces, los ciudadanos pueden acudir a estas oficinas de información pública de la institución y ahí van a ser orientados y van a ser ayudados, ¿no? También tenemos nuestro centro telefónico donde se capturan las solicitudes de información pública a través del teléfono. También pueden acudir aquí, pero bueno, obviamente el país es tan grande que no todos pueden venir aquí a las oficinas a presentar sus solicitudes, pero sí en los municipios, ¿no? Que es como que la parte cercana. Entonces, aunque sí tenemos comunidades, sierras, donde pues sí tendrán que viajar todo un día a lo mejor para llegar al ayuntamiento y buscar la oficina, pues sí, lamentablemente sí. Es un derecho progresivo, ¿no? Un derecho humano progresivo. Vamos avanzando mucho, pero pues todavía falta y pues estamos en las mismas condiciones. Claro, sí. Y solo para complementar, Eduardo, el tema es que, claro, existe acá, de acuerdo a nuestra metodología para la transparencia activa, mensualmente tienen que publicar la información en sus sitios web, en los links de transparencia. El problema es que hay comunidades y municipios de este tercer nivel que tienen que salir a la ciudad, a la parte urbana, para poder en un cyber llenar la información y publicarla. Esa es otra realidad que tenemos. Y bueno, entonces son complejidades que, como tú lo dices, pues con el tiempo habrá que, estamos seguros y seguras que vamos a ir caminando y vamos a ir haciendo más alianzas y vamos a ir desarrollando el tema de la tecnología y del Internet para que todas puedan reportar y decir qué es lo que hacen y cómo administran los recursos del Estado. Excelente, muchas gracias. Ya nos hemos pasado de la hora, así que me parece que debemos ir cerrando. De mi lado, solo queda agradecerles, primero obviamente a Eliana por haberse dado un tiempo para participar en este espacio. Nuevamente, nos sentimos afortunados de poder haber logrado agendar esta sesión, porque siempre que hemos tratado el tema surge el INAI como un caso y referente, y es un bueno haberlos podido tener ahora con nosotros. Agradecerles a todos quienes han participado y no dejar de invitarles a la última sesión de este ciclo, que la tendremos este día lunes a la misma hora, y vamos a analizar ya la situación en Ecuador desde 3 ámbitos, desde la Defensoría del Pueblo, el sector público, Jenny estará con nosotros en ese sentido, desde la sociedad civil, con Susana Cadena de la Fundación Datalab, y con Irma Jara de la Academia del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Los esperamos a todos y todas este lunes a la misma hora para la última sesión de este proceso, de este ciclo,
para complementar esto que ha sido el ciclo de masterclasses de acceso a la información pública en Latinoamérica. No sé si Jenny quieres comentar desde la Defensoría unas palabras de cierre para cerrar esta sesión de hoy. Sí, nada más, amigos y amigas, invitados, invitadas todas a tratar este tema que ya nos va a dar bastantes luces de cómo vamos a enfrentar esos desafíos y esas oportunidades respecto a este derecho humano. Y bueno, tenemos ahí muchísimas cosas que decir al respecto, así que les dejamos con la expectativa de que nos acompañen para tratar este tema, como ya lo ha dicho Eduardo. Agradecer nuevamente desde la Defensoría del Pueblo a ti, a Eduardo, y especialmente a Ileana por darnos su tiempo, por compartirnos estas buenas prácticas que nos van ayudando pues a abrir el panorama de hacia dónde tenemos que ir y para ir avanzando y empoderar, ayudar a empoderar a los servidores y servidoras públicas y a las personas de la colectividad sobre este importante derecho humano a la vida que nos facilita y que nos ayuda muchísimo. Listo, muchas gracias y buenas tardes a todos, que tengan un buen fin de semana y nos volvemos a ver el lunes. Gracias. Un abrazo también, a seguirse cuidando. Nos vemos el lunes, no nos fallen, acompáñennos. Chao, chao Ileana. Con la influencia de Brasil y el territorio libre de Paraguay.